Ok. Va a ser ingeniero. Buenas tardes, hermanos. Gracias. Y buenas tardes a todos los que nos acompañan por Zoom, que como pudieron ver, pues son bastantes, 5, 10, 15, 20. Hay 21 conexiones en Zoom. Y de verdad, bueno, gracias a Dios por todos los que estamos aquí presenciales. Yo sé que es una decisión, ¿verdad? Es una decisión fuerte cada mañana el despertarse y acordarse que estamos en una pandemia y decir, saldré, no saldré, me reuniré, no me reuniré. Sin embargo, nuestras actividades primarias como el trabajo, la escuela, para los que ya están yendo a la escuela, no se detienen, ¿no? Y cuando decimos, ¿iremos a la iglesia? Normalmente lo tomamos como algo opcional en nuestras vidas. Y justo esta introducción que pudimos tener el día de hoy nos habla respecto a esa toma de decisiones importantes en nuestras vidas. En este caso vemos a un varón hablando acerca de su responsabilidad para con su familia. Yo sé que algunos ya identificaron que es el cierre de esta película que se llama precisamente Valientes. Y los que no, bueno, pues se las recomiendo que la vean. No la van a encontrar en Cinépolis, porque las películas que tienen un mensaje basado en la palabra de Dios o un tema espiritual no son tan populares, ¿verdad? No son tan populares como los superhéroes que nuestros jóvenes el día de hoy admiran. Y si nosotros les preguntásemos acerca precisamente de algún héroe de la Biblia, probablemente no conocerían sus superpoderes, ¿no? Y más allá de no conocer sus superpoderes, quizás ni siquiera sabrían quién es, ni siquiera si está en la Biblia. ¿Y de quién es la responsabilidad? Nosotros podemos culpar a las escuelas, podemos culpar incluso a las iglesias, a los abuelos, ¿no? A los maestros de escuela dominical. Pero al final, ¿quiénes somos los responsables, no? ¿Quiénes somos los responsables de las decisiones que están tomando o que están dejando de tomar nuestros hijos? ¿Quiénes son los responsables de la vida espiritual de nuestras familias? ¿Quiénes son los responsables de la educación? Y no hablo de la educación intelectual, ¿no? Sabemos que la educación secular, la educación intelectual, la educación académica, esa preparación nos ayuda en la vida a poder obtener en algún momento dado nuestra independencia económica en la sociedad que vivimos, donde para conseguir un trabajo necesitamos una cierta preparación, necesitamos capacitación. No me dejarán mentir todos los que estamos aquí, necesitamos tener una certificación, un oficio, un título, algo con lo que nosotros podamos trabajar y podamos obtener un ingreso para sustentar a nuestras familias. Pero la educación no es esa capacitación. La educación es el precisamente transmitir valores a nuestra familia, a nuestros hijos. Y qué mejor que los valores que estén basados en el conocimiento de ese Dios todopoderoso, de ese Dios del que muchos hablan, pero al que pocos conocemos. Y para hablar de un superhéroe,
pero de los que están en la Biblia, o de un héroe, ¿verdad? Vamos a iniciar una nueva serie de predicaciones el día de hoy, donde vamos a estudiar un libro muy importante, un libro de la Biblia que es muy importante, que es muy relevante. Hoy precisamente vamos a hablar acerca de la introducción a este libro y cómo es que lo vamos a empezar a estudiar, con qué enfoque. Y es el libro de Josué. Sí, a muchos nos suena Josué, hijo de Nun, ¿no? Porque hemos leído quizás esa porción de la Escritura. Pero de verdad es un libro que tiene una relevancia grande en el Antiguo Testamento. ¿Y por qué estudiamos el Antiguo Testamento? ¿Quién me puede decir cuántos libros tiene la Biblia? Así rápido. 66, ok. ¿Cuántos libros son del Antiguo Testamento? Ya contestaron menos, ¿no? ¿Cuántos libros son del Nuevo Testamento? 27, ok. ¿Qué porcentaje representa el Antiguo Testamento del total de la Biblia? Se me olvidó decir que Misael no contestara, pero tenemos a nuestro estadista aquí, ¿verdad? Efectivamente, el 78% de la Biblia está en el Antiguo Testamento. Y cuando decimos, ¿por qué estudiamos el Antiguo Testamento? Imagínense, la Biblia es un todo. La Biblia es un todo y de pasta a pasta nos habla acerca de la redención de la humanidad a través de Cristo Jesús. Nosotros no podemos omitir un libro de la Biblia. Nosotros no podemos decir que una parte es más importante o menos importante que la otra, porque la Biblia es un todo. Y siempre se los he dicho aquí, ¿no? Cuando nosotros no aceptamos una de las verdades bíblicas, pues yo les he ofrecido, ¿verdad? Si quieren le quito la hoja, o sea, no hay problema, es un libro, ¿no? No es un libro sagrado, es un libro que contiene la palabra de Dios. Aquí está escrita la palabra de Dios y eso es lo que le da su valor. ¿Por qué el Nuevo Testamento? Las más grandes doctrinas bíblicas, ya lo hemos hablado anteriormente, están respaldadas por el contenido en el Antiguo Testamento. Libros completos nos hablan de las doctrinas que el día de hoy nosotros abrazamos como cristianos y practicamos como esa iglesia de Cristo. Ciertamente el cristiano promedio, por así llamarlo, conoce mejor el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque nos gusta más leer la vida de Jesús, nos gusta más leer acerca de las cartas de Pablo a las iglesias. Ya cómo es complicado leer el Antiguo Testamento, ¿no? Pero a través del año pasado hemos podido ver diferentes series y bueno, dentro de la introducción a la predicación de hoy, veíamos esas series, ¿no? Ya estudiamos Números, ya estudiamos Deuteronomio, ya estudiamos Levítico con unas series de predicaciones que la verdad, y no es porque las haya predicado yo, las haya preparado yo, pero siempre me gusta repasarlas porque realmente fueron de mucha bendición para mi vida. Y el día de hoy vamos a iniciar el estudio del libro de Josué. Un libro de transición, un libro importante para nosotros el día de hoy, porque nos va a llevar a tener precisamente esa relación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Con qué compararemos a Josué en el Nuevo Testamento? Bueno, de eso se trata el día de hoy. Entonces, si a usted no le gusta leer el Antiguo Testamento, usted está renunciando al 78% de las bendiciones que tiene la palabra de Dios para usted. ¿Había pensado en eso? Por ello es importante estudiar el Antiguo Testamento. Y aquí en la iglesia, bueno, básicamente hemos estado predicando en tres modalidades, por así decirlo, ¿no? Es
por un libro, por un tema o por una doctrina. Entonces, usted va a ver en las predicaciones o en las series que estamos preparando que de repente nos enfocamos en un libro, pero hay veces que nos enfocamos en un tema y hay veces que nos enfocamos en una doctrina particular donde probablemente prediquemos 5 domingos acerca de un solo versículo, que lo hemos hecho, al predicar acerca de la iglesia, por ejemplo, y basarnos en los versículos de Hechos. Bueno, pero ¿cuál es el valor del libro de Josué? Vaya por favor al libro de Josué. Es un libro, en primer lugar, de carácter histórico. Relata precisamente el tiempo en que el pueblo de Israel entra a esa tierra prometida que Dios prometió a Abraham en la antigüedad y que finalmente se las da por heredad. Hay diferentes estudios acerca del libro de Josué y hay diferentes divisiones que los autores hacen, pero básicamente podemos encontrar 3 temas que más adelante se los voy a mencionar, que serían el grueso, por así decirlo, de lo que es el estudio del libro de Josué. Hay algunas personas que dicen que el libro de Josué debería empezar en el capítulo anterior en la Biblia, que está en Deuteronomio, ¿verdad? Deuteronomio 34, porque es cuando muere Moisés y se queda a cargo, se queda al frente del pueblo de Israel Josué. La mayoría de los estudiosos de las Escrituras coinciden en que Josué es quien escribe este libro, menos algunos versículos al final, ¿no? Encontramos en el capítulo 24, versículo 26, que dice eso precisamente, dice, y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios. De hecho, en el Talmud dice que Josué escribió el libro, como les decía, menos los últimos 5 versículos, y presumen, ¿verdad?, que estos versículos fueron escritos por Finés, que también es parte del pueblo de Israel, ¿no? Entonces, después de que Deuteronomio nos relata la muerte de Moisés, su sepultura, algunas personas piensan que ese capítulo incluso fue escrito por Josué, porque ya no lo pudo escribir Moisés, a quien se le atribuye el Pentateuco, ¿verdad? El Pentateuco son los primeros 5 libros de la Biblia, que son Génesis, Éxodo. Ok, bueno, ya llevamos 5 de los 39, entonces ahorita se los voy a preguntar todos. ¿Qué significa Josué? Josué en hebreo, Joshua. No sé si han escuchado por allí que a Jesús le dicen Joshua también, porque es la misma palabra, es la misma palabra. Josué y Jesús tienen la misma raíz. ¿Y qué significa? ¿Se acuerdan cuando se anuncia el nacimiento de Jesús? ¿Qué es lo que dijeron que significaba? Salvador, exactamente. Josué significa eso precisamente. Jehová es salvación. Entonces coincide con que Jesús significa el Salvador. Pero ¿quién fue este Josué? Si nosotros vemos en el Antiguo Testamento, incluso en los libros anteriores a Josué, encontramos a Josué en diferentes eventos, en diferentes situaciones, donde él aparece. ¿Y cómo aparece Josué? Pues aparece como un gran general, como un líder de la guerra, ¿no? Como un líder del ejército. Y bueno, en contraparte con Moisés, decimos, bueno, pero Moisés no era así como que un general de ejército, ¿no? Entonces encontramos a ver diferencias en lo que es el nuevo líder que está asumiendo el cargo con el pueblo de Israel. Entre otras cosas, Josué nace en Egipto. Entonces, ¿nació en calidad de qué? De esclavo, ¿verdad? Nació en calidad de esclavo.
Él tenía 40 años de edad en todo esto que fue la peregrinación por el Éxodo. Esa era la edad de Josué. Y si ustedes recuerdan, fue uno de los espías que precisamente mandaron a ver cómo estaba el asunto de la tierra prometida, ¿no? ¿Cómo estaba la tierra prometida? ¿Se acuerdan? Eran 12 espías y bueno, había 10 que dijeron, definitivamente no vamos a entrar, no la vamos a armar, muchachos, ¿no? Así, de plano. Aquellos están grandotes, tienen unas paredzotas en sus ciudadzotas y nosotros, pues no la vamos a hacer. Pero vieron dos que dijeron que sí, por fe, ¿verdad? Es la tierra que Dios nos prometió. Efectivamente fluye leche y miel, se ve que es una tierra fructífera. Y Dios ya nos la dio. Entonces, pues vamos a tomarla, ¿no? Y ciertamente Josué habla de la toma de esa tierra prometida. Pero más que de victoria, que una victoria militar, ¿de qué nos habla Josué? Nos habla precisamente de eso, de tomar posesión de la tierra que el Señor les había prometido. Y vamos a abundar en eso precisamente. ¿Habías leído Josué completo? ¿Sí? ¿Quién había leído Josué completo? ¿Alguna vez? ¿Alguna vez? ¿No? Ok. Te invito a que lo leas. Es el 6º libro de tu Biblia. Y es una historia muy bonita, donde podemos encontrar mucha bendición para nosotros mismos. Hay unas cuestiones interesantes en cuanto a Josué y una comparación ahí con Moisés. En primer lugar, como les decía, encontramos a Josué en ciertos eventos importantes donde participó Moisés. Estuvo con Moisés cuando subió al monte de Dios. También estaba con Moisés cuando se estableció el tabernáculo. Cuando el Señor se le apareció precisamente a Moisés, ahí estaba también. Ahora, Josué tenía 80 años cuando recibió esta comisión que vamos a ver, empezar a ver en el capítulo 1 de Josué. Tenía 80 años. ¿Y cuántos años tenía Moisés cuando recibió su misión? 80. 80 también. Entonces hay ciertas similitudes en ello, ¿no? Josué, lo que encontramos en la palabra de Dios es que era un hombre de oración. Era un hombre valiente. Vamos a empezar a ver sentido a lo que vimos en la introducción. Era un hombre valiente. Pero era un hombre que confiaba en Dios. O sea, no era valiente porque confiara en sus fuerzas, sino porque su valentía, su fe, estaba totalmente basada en Dios. Era un hombre que poseía diferentes cualidades que eran importantes para la asignación que Dios le estaba dando. No nada más era valiente, o sea, él era un hombre de fe, como les decía, pero además tenía un don de liderazgo. Él tenía un don de liderazgo importante. Era un hombre además entusiasta. Cuando les dieron el reporte a sus hermanos judíos, les dijeron, no, es que vamos, sí podemos. Caleb y él dijeron, sale, vamos, el Señor está con nosotros. Y tomemos esa tierra que el Señor nos prometió. En Josué encontramos la figura de Cristo en el Antiguo Testamento. Tanto en su nombre, como les decía yo, significa lo mismo, es el Salvador, Jehová, nuestra salvación, pero tanto en nombre como en obra. Entonces vamos a ir haciendo un símil, ¿verdad?, entre lo que es la gestión que hace Josué al frente del pueblo de Israel y lo que Jesús hace con nosotros, con su pueblo. Es la historia de un pueblo, ¿sí?, y de una tierra, de una posesión, ¿no? Les voy a leer la descripción que hace un hermano de apellido Blackwood acerca de Josué. Dice, muestra que un hombre de habilidad corriente, es decir, un hombre común y corriente, puede llegar a ser líder en la iglesia. Además de que no recibió su llamamiento mediante unas letras flamantes en el cielo, sino por medio de un anciano, le hace Moisés, el cual, ¿qué pasó con Moisés?
conoció a Dios y también conoció a Josué, y el cual vio que Dios había equipado y preparado a Josué para ser líder. Y aquí un pequeño paréntesis, hermanos, porque hay cosas que nosotros vemos en diferentes iglesias que no son la práctica bíblica, hermanos. Nos encontramos iglesias donde hay un nepotismo tremendo, ¿no? ¿Qué es eso del nepotismo? Bueno, cuando el rey dice, pues si yo me muero, el siguiente rey va a ser mi hijo, ¿no? Y si mi hijo se muere, el siguiente rey, ¿quién va a ser? Pues mi nieto, ¿no? ¿Y qué pasa en las iglesias? Encontramos iglesias así, hermanos, donde el pastor sale de circulación, por lo que sea, y entonces el siguiente pastor es su hijo, ¿no? A mí me tocó estar en una división en una iglesia, la primera iglesia donde yo estaba, iniciándome como cristiano, y esta fue la razón por la que se dio la división, ¿no? El nepotismo. Y hoy en día encontramos iglesias que todavía tienen esa práctica. Y yo sinceramente creo que tiene que suceder algo como lo que sucedió con Josué, hermanos. El líder saliente tiene que dejar a una persona que está preparada, una persona que conoce a Dios y una persona que es conocida por el líder saliente, que es entrenada por el líder saliente para hacer las cosas como las sabe hacer el líder. En este caso no, hermanos, es como Dios le mostró a Moisés que se tenían que hacer las cosas. Y precisamente aquí es donde vamos a ver el concepto de transición de este libro. Porque antes de Josué, ¿cómo llegaban las instrucciones de parte de Dios al pueblo de Israel? Por medio de Moisés. ¿Y cómo lo recibía Moisés? Directamente de Dios. Y decimos que ellos vivían un tipo de gobierno teocrático, o sea que Dios era quien los gobernaba. Pero en el momento en que Moisés recibe la ley, ahora vemos en el capítulo 1 cómo cambian las cosas, porque ahora no es que Josué iba a recibir directamente las instrucciones de parte de Dios, sino que recibe una comisión importante y recibe un manual muy importante. ¿Sí? Este libro de la ley. Dice el versículo 6 del capítulo 1 de Josué. Dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y dice el versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Vamos a orar para entrarnos en el libro de Josué. Amado Dios y bendito Padre Celestial, cuántas gracias te damos por esta tarde que tú nos permites estar reunidos y poder estudiar tu palabra, Señor. Gracias porque una vez que tu ley fue dada a tu siervo Moisés, esa misma ley es la que tenemos el día de hoy en nuestras manos. Gracias porque podemos tenerla y abrirla con toda libertad. Gracias porque también nos das este lugar para reunirnos de manera libre, Señor, sin presión de ningún tipo, sin persecución de ningún tipo. Y gracias, Padre, porque a través de ello podemos recibir las bendiciones de tu palabra. Gracias, Dios, por la vida de cada uno de mis hermanos que se tomaron el tiempo para estar aquí reunidos y aún por los que están conectados en Zoom, que tú también nos permites esos medios para poder acercarnos y poder convivir, tener comunión alrededor de tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. ¿Cuál es el propósito del libro de Josué? Como les decía, hay varias divisiones que podemos encontrar con diferentes autores que estudian la escritura, ¿verdad? Y nos la hacen un poquito más sencilla al hacernos bosquejos y demás. Los primeros
11 capítulos de Josué nos hablan acerca de cómo es la conquista de la tierra. Podemos decir, la tierra conquistada. ¿Cuál tierra? Pues la tierra prometida, ¿verdad? La tierra conquistada. Después de los versículos 13 al 21, encontramos la repartición de la tierra entre las diferentes tribus del pueblo de Israel. Y al final encontramos el mensaje final de Josué, valga la redundancia, ¿no? El último mensaje de Josué está en los capítulos 23 y 24. ¿Cuál es el propósito del libro de Josué? Podemos decir que el libro de Josué completa la redención del pueblo de Israel, que inició ¿dónde? En el Éxodo. El libro del Éxodo nos habla de la redención, la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. ¿Y de qué nos habla el libro de Josué? De la final redención. Es la liberación, la recepción de la promesa. Esto es la tierra prometida que se le había prometido a Abraham. Es de lo que se trata. Es el libro que habla acerca de la redención del pueblo de Israel. El pueblo de Israel en la tierra prometida. ¿Cómo podemos comparar esto con lo nuestro? Con nuestro caso, como creyentes, como cristianos. Lo podemos encontrar de esta forma, ¿no? Porque la salvación que nosotros obtenemos a través de creer en Cristo no es nada más el salvarnos de la condenación eterna y del infierno, ¿no? No es nada más esa redención, sino también es una redención que nos lleva ¿a dónde? Vamos a poner así en este momento, al cielo, ¿verdad? Porque todo aquel que en Él cree tiene vida eterna. Pero siempre que hablamos acerca de la salvación, no podemos hablar acerca de la salvación y del amor de Dios si no hablamos primero del pecado y del arrepentimiento, ¿verdad? Entonces, eso es el Éxodo, es la redención, es el pago por nuestros pecados. Y ahora Josué es precisamente la salvación, es el estatus de estar ya en la tierra prometida. Vamos avanzando. Esto, vamos a ver un pasaje, a ver, bueno, más adelante vamos a ver un pasaje para reforzarlo, ¿no? Cuando yo les hablo acerca de que este libro es un libro de transición y que es una transición importante, es precisamente por lo que les estaba mencionando respecto a que ahora lo que recibe Josué en sus manos es la ley de Dios. La recibe en sus manos y esa es la transición importante que encontramos en el libro de Josué. Moisés no recibió unas tablas de escritura sagrada antes de su comisión, ¿no? Sino al final, o sea, ya eso es lo que él está dejando a Josué para seguir. Hasta aquí, ¿qué es lo que había pasado? Jehová Dios le había hablado a los hebreos a través de sus profetas, de sus sacerdotes, por sueños, por visiones, por diferentes situaciones. O a través de ángeles, ¿no? Que les visitaban y les daban los mensajes también a los profetas. Y ahora se presentaba un nuevo método, la ley de Moisés. La voz escrita de Dios. Y de acuerdo a lo que acabamos de leer en el capítulo 1 de Josué, ¿a dónde dirige Dios a Josué? ¿A que consulte a un profeta? ¿No? ¿A que se suba otra vez al monte? No. Le dice, debes meditar en este libro de la ley de día y de noche y debes hacer conforme a todo lo que en él está escrito. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Y dice, para que guardes y para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y la promesa es grande, ¿no? Dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No hay días que termina tu día y dices, hoy sí todo me fue mal. Hoy me paré con el pie izquierdo, ¿no? Estoy salado. Hay tantas expresiones, ¿no? Para decir, hoy no me fue bien. Y cuando yo leo esto en Josué, pienso, realmente si nosotros nos levantáramos queriendo tener ese primer contacto
con Dios y con la palabra de Dios y meditamos en ello, el Señor dice que nos va a ir bien. Dice, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, Josué, ¿a dónde se dirige? A la palabra de Dios. Y eso es lo que nos enseña el libro de Josué en cuanto a esta transición. El ahora no recibir directamente las instrucciones de parte de Dios, sino a través de algo que está escrito y al que todos podían tener acceso. Ahora, estamos hablando acerca de tomar posesión de la tierra prometida. ¿Iba a ser fácil? Pues no, porque resulta que la tierra estaba habitada, ¿no? Entonces yo estoy seguro que algunos de los espías que dijeron, no vayamos porque nos va a ir mal, se basaron en lo que veían, en las circunstancias, y sabían que iba a haber conflictos, sabían que tenían que haber batallas. ¿Por qué? Porque era una de las instrucciones. Había que sacar a los pueblos que estaban allí. Tenían que conquistar la tierra. Y de ahí el nombre de la serie que estamos empezando el día de hoy. Conquista espiritual es autoridad y responsabilidad. Vamos a hablar de conquista espiritual. Y si se fijan cómo iniciamos con este video que hace esta resolución, este hombre, al decir, yo asumo la responsabilidad que me corresponde. Pero Dios nos da responsabilidad con autoridad. Y les quiero recordar lo que dice, nada más para que lo veamos como un breviario cultural, ¿verdad? Lo que dice Mateo 28 al final, cuando habla acerca de la gran comisión. Vaya ahí conmigo, no pierda a Josué. Cuando Dios nos comisiona, Él siempre nos da las herramientas, siempre nos da las cosas que necesitamos para llevar a cabo esta comisión de una manera exitosa. Y hemos estado abundando en esto, y es cuando nosotros leemos en Mateo 28, versículos 18 al 20, que lo conocemos como la Gran Comisión. Últimamente yo había estado reflexionando mucho en este pasaje, porque siempre decimos, es que dice la Gran Comisión, ¿no? Vayan por el mundo y prediquen el Evangelio, bautizándolos en el nombre de Jesús y enseñándoles a obedecer todas las cosas que les he mandado. Pero las dos frases que encierran este pasaje son el secreto para que tú lo hagas con confianza, para que tú lo hagas con fe y con todo el poder de Dios. Porque en el inicio del versículo 18 dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Te has puesto a pensar todo el poder que encierra ese versículo? Toda potestad, o sea, todo derecho. Y leemos en Colosenses que Él sustenta toda la creación, Jesús. Toda potestad. Él es el rey de todo, Él es el dueño de todo. Y antes de mandarte a la comisión, dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, ¿sabes quién soy? Soy Dios. Y entonces te manda a una comisión. Y al final dice, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y eso es justo lo que le estaba diciendo a Josué. No te apartes de mi ley. Soy Dios, ¿no? Haz lo que yo te digo, porque así vas a hacer prosperar tu camino y en todo te va a ir bien. Y es lo que también a nosotros nos dan esa comisión y nos dice quién es Él, quién nos está mandando y bajo qué condiciones. Yo voy contigo, a donde quiera que vayas. Entonces le da todo el aliento a Josué para que pueda desarrollar su tarea, que es conquistar la tierra prometida, repartirla a sus hermanos, ¿verdad? Guiarles en esta travesía que es el libro de Josué. Súper recomendable que después de el día de hoy o empezando el día de hoy lo puedan leer, ¿no? Es un libro no muy largo y haciendo cuentas tipo hermano Misael, dicen que en 2 horas lo podemos leer así de corridito, ¿no? Son 24 capítulos, yo creo que sí es posible. Muy bien, entonces por eso hablamos de esto, ¿no? Por eso estamos hablando de Josué y lo vamos a equiparar a lo que
tenemos nosotros también en Cristo, ¿no? Entonces se habla aquí de entrar y tomar posesión de esa tierra prometida, de esa promesa. Claro que había que librar batallas, claro que había conflictos, que había pueblos ahí asentados, que había gigantes, que teníamos que hacer la guerra con ellos. Sí. Hay algunas personas que podrían comparar lo que habla Josué acerca de la tierra prometida con el cielo, pero realmente no puede representar el cielo, porque el cielo, la gloria, como usted le quiera llamar, es algo que Dios nos ha dado como un regalo por gracia de Dios. No es algo por lo que tenemos que pelear, ¿no? No es algo en lo que nos genera ningún tipo de conflicto. Entonces, ¿qué es lo que representa la tierra prometida? Vamos a ver rápidamente lo que dice Efesios en el capítulo 1. No pierda Josué, vamos a Efesios capítulo 1. Dice el versículo 3 del capítulo 1 de Efesios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Los lugares celestiales. Dice que nos puso ahí en ese lugar, ¿no? En esos lugares celestiales en Cristo Jesús, así nos lo dice el apóstol Pablo. Entonces, esas bendiciones, yo le preguntaría, ¿ya tenemos todas esas bendiciones celestiales? ¿Esas bendiciones en los lugares celestiales? ¿Tenemos todas las bendiciones espirituales actualmente nosotros? Hay muchas bendiciones que están ahí, incluso podríamos hablar acerca de todas esas coronas de las que habla el Nuevo Testamento y que van a recibir los creyentes que perseveran hasta el final, ¿sí? Esas bendiciones espirituales las tenemos que poseer, tenemos que ir por ellas, ¿sí? Al igual que el pueblo de Israel tuvo que tomar esa tierra y tuvo que poseerla, nosotros tenemos que tomar esas bendiciones espirituales. Tenemos que tomar posesión. Nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Cómo podemos hacer esta comparación? Bueno, la tierra prometida que el Señor decide otorgarle al pueblo de Israel, ¿estaba condicionada a algo o ya era algo que se los dio así por default? Ya está, ahí está, esa tierra es de ustedes. ¿Estaba condicionada a que ellos hicieran algo? Nada más vi una carita que dijo no. ¿La salvación está condicionada a que usted haga algo? Nosotros no tenemos que hacer nada para ganarnos nuestra salvación, ¿cierto? ¿Cierto o no cierto? Bueno, digo, para los que dijeron que no era cierto, o se quedaron pensando, ¿qué tuvo usted que hacer para ganarse su salvación? Nada, ¿verdad? Y todos me van a decir, no, es que dice en Efesios 2:8 que no es por obras, ¿no? Es por gracia de Dios. Entonces, de esa misma manera, Dios les prometió esta tierra a los israelitas de una manera incondicional. Esa tierra es para ustedes, esa tierra es para ti, Abraham, porque yo te la quiero dar, ¿no? Dice en Génesis 12:7, búsquelo, solamente para tener una referencia. Dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Después, ahí mismo en Génesis, avance de 3 capítulos, vaya al capítulo 15, versículos 18 al 21. Dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Y por último, vaya a 2 capítulos más adelante, el 17:8, capítulo 17, versículo 8.
Dice, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Ahí no hay ni un, si haces esto, te lo daré, ¿no? Realmente es algo que Dios les estaba dando. Pero ¿qué pasa con tomar posesión de la tierra? Alguien que contaba por ahí una historia, ¿no? Había creo que fue un hecho real, ¿no? Sí, hace muchos años, cuando los ingleses colonizaron aquí arriba en el norte y fundaron Estados Unidos, ¿no? Dicen que un joven inglés de los que se vinieron para acá, pues resulta que se murió su papá allá en Inglaterra, ¿no? Y le dejó una herencia de $5 millones. Y lo buscaron y lo buscaron y lo buscaron acá en la nueva colonia y nunca lo encontraron. No lo encontraban y pues alguien tenía que reclamar esos $5 millones. Y no lo encontraron. Después de varios años, encontraron a esta personita ahí a la entrada de un hotel como mendigo, muerto, había muerto de frío ahí en la calle, como mendigo, sin un peso, bueno, sin un centavo de dólar en los bolsillos, y nunca pudo reclamar sus $5 millones. Entonces, podemos tener muchas bendiciones espirituales a las que tenemos acceso, ¿no? El poder de la oración, el perdón de pecados, tantas cosas, tantas bendiciones espirituales de las que nos habla la palabra de Dios, pero que no accedemos a ellas. No podemos acceder a ellas. ¿Y por qué no podemos acceder a ellas? Una, porque puede ser que desconozcamos que las tenemos. Y la otra es porque pues no nos interesa tenerlas. Me encontré un cartoncito de Mafalda, si no saben quién es Mafalda y la buscan, es muy viejo. Es una tira cómica muy vieja, pero estaba muy divertida, ¿verdad? Y había una tirita cómica que les leía yo a mi familia, y decía, mira lo que encontré. Y le decía Mafalda a Felipito, ¿no? Vivir sin leer es peligroso. Te obliga a creer en lo que te digan. ¡Sas!, ¿no? Entonces, si no sé cuáles bendiciones espirituales tengo en Cristo, pues nunca voy a tomar posesión de ellas. Y es de lo que estamos hablando aquí. Vea lo que dice Deuteronomio, ya que estamos ahí en el Pentateuco. Vaya a Deuteronomio capítulo 29. Y el versículo 9. Dice, guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hiciereis. Dios, un Dios de pactos. Y hemos hablado mucho al respecto en cuanto al pacto que Jesús hace con nosotros cuando Él nos ofrece salvación después del perdón de pecados, ¿verdad? Nos ofrece perdón de pecados y nos ofrece salvación. Es un pacto. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Creer y obedecer. Porque es un pacto. Y aquí precisamente el Señor está hablando con su pueblo Israel. Dice, guarden las palabras de este pacto, pónganlas por obra. ¿Para qué? Para que prosperen en todo lo que hagan. Así son los pactos. Digo, yo no conozco ningún pacto, ningún contrato en el que usted dice, ok, ponme el Total Play para que tenga internet, pero pues gracias. Y no pago mensualmente, ¿no? Entonces, recibo la bendición, pero no asumo mi parte de el pacto que me corresponde. Y no es que esté condicionado, hay cosas que el Señor nos da sin condición, como la tierra prometida, era incondicional. La salvación es incondicional, pero yo la tengo que aceptar, ¿verdad? Porque hasta los regalos se tienen que aceptar. Entonces, el cristiano de hoy en día nos dan un título de propiedad que dice bendiciones espirituales, ¿no? Como lo leímos ahorita en Efesios. Y la posición y la experiencia práctica de esas bendiciones, ¿de qué depende?
precisamente de lo mismo que tuvo que pasar el pueblo de Israel para tomar posesión de la tierra. ¿Hay lucha? ¿Sí? ¿Hay conflicto? Por supuesto que hay conflicto, para que nosotros podamos tener finalmente la conquista de esa tierra prometida. Tenemos que hacerlo. Y bueno, tenemos que entender también que estas bendiciones, que estas batallas ganadas, pues no se logran por nuestra energía en la carne, o sea, no se logran por nuestras fuerzas, sino mediante ¿qué? Mediante el poder del Espíritu Santo, obrando en nuestras vidas, siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a entregar nuestra vida a Dios. Y es importante notar en el libro de Josué, que de toda, por ahí había notado el dato, nada más que ya se me extravió el dato, pero toda la extensión de terreno que el Señor les había dado a los israelitas, no la poseyeron toda, poseyeron un mínimo porcentaje de lo que Dios les entregó. ¿Y por qué? Por lo mismo que nosotros no poseemos todas esas bendiciones espirituales, porque no creemos que realmente Dios nos lo pueda dar, ¿no? El libro de Josué también es profético, ¿no?, en cuanto a Israel en el futuro. ¿Por qué? Pues porque entrarán en la tierra con gran bendición. Y también es tipo de la iglesia para el día de hoy. ¿Por qué? Porque los creyentes del día de hoy podemos estar en la tierra prometida, ¿sí? Pero dependiendo de cómo vivimos, podemos vivirla como estando en un desierto o podemos vivirla como estando en la tierra prometida. ¿Cómo? Poseyendo precisamente todas esas bendiciones espirituales. Si llegamos a esa tierra prometida poniendo nuestra fe en la persona de Cristo y en su obra, podemos entonces vivir esas bendiciones. Llegamos a esos lugares celestiales y somos bendecidos con toda bendición espiritual. Pero tenemos que tomar esas bendiciones, tenemos que luchar, tenemos que afrontar esa lucha diaria que tenemos y, de preferencia, ganar las batallas, ¿verdad? Ganar esas batallas. Entonces, resumiendo, ¿qué encontramos en el libro de Josué? En el libro de Josué encontramos la asignación de una misión, el tomar la tierra prometida. Y nos arma con las herramientas necesarias, nos arma con su ley. Dice, no te apartes de este libro de la ley, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te irá bien. Y si se fijan, está en el capítulo 1 de Josué. ¿De qué se trata Josué? De tomar la tierra prometida, ¿no? De batallas, de Jericó. Bueno, todos seguramente han escuchado acerca de cómo fue la toma de esa ciudad, ¿no? Era una ciudad fortificada. Y hubo una gran guerra y mataron a todos los de Jericó. No, le dieron de vueltas a la ciudad y se cayeron los muros. De esas cosas hace Dios. Esas son las bendiciones espirituales. Si tú tienes fe y crees en esas bendiciones espirituales que Dios nos da a través del estudio de su palabra. A manera de introducción, he querido que tuviéramos este estudio hasta aquí. Y el pasaje clave con el que quiero que se queden el día de hoy está en Josué capítulo 24. Vaya ahí por favor y vamos a leer del 12 al 18 para terminar. Nuestro estudio va a ser más exhaustivo que esto. Esto es la introducción al libro y que se queden picados para que digan, yo quiero estudiar Josué. ¿Sí? Al igual que estudiamos los otros libros anteriormente. Entonces, Josué 24, y les va a sonar mucho a lo que escuchamos en la introducción del día de hoy. Josué 24, y vamos a leer del 12 al 18. Acompáñenme ahí con su vista, por favor.
Creo que me equivoco. 24. Del 12 al 18, ok. Dice así: y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros, esto es, a los 2 reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, sea a los dioses a quien sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. ¿Qué encontramos en este pasaje, hermanos? Es como la conclusión, ¿no? Estamos empezando en el capítulo 1 y estamos terminando hoy en el último capítulo, en el 24. ¿Por qué es tan importante Josué para nosotros? Esta declaración que acabamos de leer, hermanos, nos habla de varias cosas que nosotros tenemos de parte de Dios y que, la verdad, muchas veces no valoramos. En primer lugar, nos habla de todo esto, ¿no? De que ellos no fueron los que corrieron realmente a los reyes de la tierra prometida, sino que fue Dios. Fue Dios. Esto es, que Él nos da esa tierra prometida sin nosotros merecerla. Pero después habla de un compromiso. Dice: ahora pues, si yo ya te di todo esto, ahora pues, teme a Jehová y sírvele con integridad y en verdad. Eso habla de un compromiso. ¿Cómo empieza ese compromiso? Lo dice a continuación: quita de entre ustedes los dioses a los cuales sirvieron sus padres al otro lado del río y sirve a Jehová. Esto es, deja la idolatría. ¿Y qué es la idolatría? Es simple, es dejar que una persona, objeto, cosa tome el lugar de Dios en tu vida. Deja la idolatría y sirve a Jehová. Después dice: y si te parece dura esta palabra, como decía el Señor Jesús, ¿no? A la multitud, y toda la multitud se fue. Dijeron: dura es esta palabra, o sea, ¿quién la puede resistir? Y se quedaron los 12, ¿no? Les dijo: ¿y ustedes no se van a ir? Dijeron: no, Señor, solamente tú tienes palabras de vida eterna. Y entonces les dice: si te parece dura esta palabra, si te parece que Dios es muy exigente, si te parece que los mandamientos no se pueden obedecer, si tú dices: ¿por qué nos ponen a leer tanta Biblia? ¿Por qué nos ponen a memorizar? ¿Por qué tenemos que soportar al pastor Hugo cada semana con 200,000 versículos en la predicación? Dice: si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. O sea, los dioses a quienes sirvieron sus padres, que son más buena onda, que son cool, que no nos exigen nada, ¿verdad? Que les llevamos un sacrificio y ya, ¿listo? ¿Estamos limpios? ¿Estamos bien? ¿A esos dioses quieres servir? Bueno, entonces escoge a quién servir. Y al final la resolución: yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Quién va a tomar esa resolución hoy? Escuchamos a este hombre, que en esa película es un policía, ¿verdad? Perdió a su hija, se las vio muy feas, muy negras, reconoció que él estaba lejos de su familia y toma todas estas resoluciones. Josué se para delante del pueblo y le dice: yo y mi casa serviremos a Jehová.
yo y mi casa. ¿Quién tomó la decisión? ¿Su esposa de Josué? ¿El hijo de Josué? Estamos hablando de responsabilidad, hermanos. ¿Quién debe tomar esa responsabilidad? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Como Dios me lo está mostrando aquí en este libro que me dejó Moisés o en las tablas, y ahí viene la ley de Dios, y eso es lo que yo voy a hacer. ¿Tomarías esa resolución el día de hoy tú? Vamos a estudiar Josué de una manera más profunda para hablar precisamente acerca de esa responsabilidad que tenemos como creyentes, pero también de lo que significa el tener esa autoridad delegada de parte de Dios para poder asumir esa responsabilidad. Quiero que te levantes con tu Biblia en la mano en este pasaje. Y yo voy a leer a partir del 14. Y cuando yo diga en el 16, entonces el pueblo respondió y dijo, entonces ustedes dicen lo que dice allí hasta el 18. ¿Sale? Hagan de cuenta que es una obra de teatro. No, hagan de cuenta que está Josué al frente, y no es que yo me crea Josué, estamos haciendo esto como un ejercicio, ¿verdad? Cuando yo diga, y el pueblo respondió así, ustedes leen a partir de ahí hasta el 18. Ahora pues, iglesia, siervo fiel, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces la iglesia siervo fiel respondió y dijo, amén. Vamos a ver. Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios nuestro, en esta tarde venimos delante de ti, Señor, a decirte como iglesia que queremos servirte. Queremos servirte porque tú eres Dios, porque tú te mereces todo el honor, toda la gloria, toda la honra desde los siglos y hasta los siglos, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por la claridad que podemos tener en cuanto a quién eres y cómo quieres que te sirvamos, Señor. Ayúdanos a estar en contacto pleno, Señor, con tu palabra para escucharte todos los días, poder meditar en ella, Señor, orar de acuerdo a como ella nos enseña y, Señor, a actuar y a llevar el mensaje que tú quieres que llevemos, Señor, tanto de palabra como de hecho. Te damos gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad, Señor, de ser parte de tu pueblo y de poder contribuir a la expansión de tu reino, Señor. Te damos gracias y alabamos tu bendito nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Hay que conectarla. Espera, misa. Listo, misa.